Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a dar inicio con una clase sobre sionismo. Justo en este momento estamos empezando. Hola Olga, Jalife, Olga, Iris, ¿cómo están? Vamos a empezar, es una clase que dura 1 hora. Si cayeron en este momento por casualidad, pues bienvenidos, aprovechen. Es una clase muy rica en información, es un viaje hacia los principios del siglo XX. Vamos a esperar un minutito a que más gente se conecte. Shalom a todos los que escriben por ahí, shalom. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy, transmitiendo desde Enlace Judío y para Enlace Judío, una transmisión en la que vamos a hablar sobre la historia del sionismo. Cómo, cuándo y dónde surgió el sionismo, por qué surgió sobre todo. Entonces, pues, demos pie a esto. Ustedes pensarán, ¿en qué momento empezó el sionismo? ¿Cómo fue? Ok, empecemos entonces con este trayecto. Va a ser una clase que durará aproximadamente 45 minutos. Hola a todos los que ponen hola, bienvenidos, gracias y empecemos. Resulta entonces que los judíos que vivieron en el siglo XX fueron judíos que les tocó vivir muchísimos acontecimientos importantes en la historia judía. Digamos que por miles de años no sucedieron tantos acontecimientos para la historia judía importantes como sucedieron de pronto en el siglo XX. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, para empezar, en el siglo XX estamos hablando de que habían pogroms o pogromos importantes en Rusia y que eran estas masacres que el zar autorizaba, que el zar permitía, incluso a veces el mismo zar lo ordenaba. Y son estas masacres que eran en contra de la población judía. Son escenas sangrientas, escenas tremendas, porque resulta que la población, la muchedumbre, las masas, la colectividad se iba encima de la gente judía, los poblados, los barrios, y los masacraban con cuchillos a civiles, a inocentes. Ahora sí que no era una guerra hecha por soldados, sino que era algo completamente de carácter social. Y de este modo los pogromos empezaron a provocar aliot, que ese es el segundo acontecimiento importante en la clase que estamos iniciando hoy. Estamos viendo algunos acontecimientos importantes del siglo XX dentro de la historia judía. Y las aliot resulta que también son un acontecimiento muy importante, porque se refiere a estas inmigraciones masivas que comienzan a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX, y son estas inmigraciones de judíos en su mayor parte de Europa Oriental que vuelven su mirada a Eretz Israel, a lo que ellos llaman Eretz Israel. A pesar de que en ese momento esa región, ese territorio, está en manos del Imperio Otomano, porque estamos hablando de principios del siglo XX, todavía la Primera Guerra Mundial no sucede, a pesar de que algunas personas le llaman Palestina, Palestina no era un país, no tenía fronteras fijas, no tenía una bandera, un himno, una moneda independiente, no había una identidad nacional. Lo que era Palestina era una región del Imperio Otomano, así como Siria, Irak y otras más. Entonces resulta que a principios del siglo XX, cuando estas inmigraciones de judíos empiezan a llegar a Eretz Israel o a Palestina, pues comienzan este ímpetu por el trabajo, por llevar a cabo una solidez, una construcción de un Estado. Y así sucedió. Poco tiempo después estalla la Primera Guerra Mundial, y cuando estalla la Primera Guerra de 1914 a 1918, tenemos un mundo en crisis. Era una guerra tan impresionante y devastadora y tan sangrienta que se conoció en ese tiempo como la Gran Guerra.
Era impresionante para tanta gente que tantos países participaran al mismo tiempo en una guerra. Estamos ahorita 120 personas viendo la clase, bienvenidos a todos. Estamos platicando sobre la historia del sionismo, cómo surgió, cómo fue que se llevó a cabo, por qué surgió. Entonces estamos viendo que en el siglo XX sucedieron eventos sumamente importantes, como ya lo mencionamos, los pogromos en Europa Oriental, estas masacres, y como también las Aliot, estas inmigraciones de judíos a Palestina a principios del siglo XX. Y luego pasan los años y sucede otro acontecimiento a gran escala que marca la vida judía de manera inolvidable, que es la Shoah, el Holocausto. Este genocidio nazi que fue perpetrado por un hombre, cierto, Adolfo Hitler, pero también por todas las enormes cantidades de gente que él convenció sobre el Tercer Reich, sobre la creencia de una raza aria. Y en esta raza aria no cabían los judíos, no cabían las personas homosexuales, no cabían los testigos de Jehová, no cabían tampoco la gente de tez oscura, la raza negra. Entonces, con este parámetro, pues sucede, y con esta ideología, sucede el Holocausto, que si bien está envuelto por la Segunda Guerra Mundial, es importantísimo mencionar que no es así. No podemos confundir y combinar todo el tiempo el Holocausto con la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto es un genocidio que se da a gran escala, es una maquinaria de muerte sistemática, planificada, sumamente fría y cruel, despiadada. Se mata a gente inocente, no son soldados, no están en un campo de batalla, se mueren familias, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos esta parte de la historia que es el Holocausto y que es sumamente importante en la historia judía. Otro acontecimiento importante que sucede en el siglo XX es la creación del Estado de Israel. En 1948 abundaba la guerra civil en Palestina. Era una guerra que sumergía tanto a judíos como árabes en una batalla constante, una batalla que había iniciado 20 años atrás, porque es en la década de los 20 cuando la violencia comienza en Palestina entre árabes y judíos. En 1936, por ejemplo, tenemos la revuelta árabe, que dura 3 años, y entonces la violencia en este ambiente sumamente álgido, la votación de la ONU en la que deciden dividir el territorio de Palestina en 2, uno para los árabes y otro para los judíos. Pero vayamos entonces al tema que nos importa el día de hoy. Para la gente que se acaba de unir, estamos iniciando una clase que que tratará de el inicio del sionismo, por qué surgió, cuándo surgió, etc. Vamos a verlo así. Al inicio del siglo XX existen más de 11 millones de judíos en el mundo. Esto es a inicios del siglo XX, y de los cuales 7 millones viven en Europa del Este, 2 millones en el área central, en Europa central, y 1.5 en Norteamérica. ¿Cómo sucede el sionismo? ¿Qué pasa? Vámonos entonces con esas primeras ideas que comienzan a surgir dentro del sionismo. Estamos hablando, primero que nada, de Leon Pinsker, por ejemplo. Leon Pinsker fue un hombre que nació en Polonia y que él fue el que comenzó a tener la idea. Organizó la primera reunión sionista, juntó a varias personas en una región de Alemania, y a esta reunión se le llamó Jovevei Zion. Y bueno, él comienza a tener la idea cada vez más firme y va cobrando más cuerpo. Él se le considera a Leon Pinsker el padre del sionismo ideológico. No confundan con el
padre del sionismo político, que lo vamos a ver más adelante. Él es el padre del sionismo ideológico. ¿Y cuál es la diferencia? Porque a lo mejor muchos de ustedes no conocían a León Pinsker y nunca habían oído a lo mejor hablar de él. Pues porque la diferencia entre Teodoro Herzl y León Pinsker es que León dejó las cosas en una idea, no lo llevó tanto a la acción. Es Teodoro Herzl el que comienza a hacer un lobby, una infraestructura, unas relaciones públicas con los líderes contemporáneos que le van permitiendo, abriendo paso al judaísmo, al sionismo político. Vamos a entender un poco más de los tipos de sionismos que hay. Ya que estamos hablando de esta palabra tan importante, entendamos ¿qué es una nación? Una nación es ese grupo de gente, esa colectividad de personas que se identifican a sí mismas como iguales, como que forman parte de una misma nación. ¿Por qué? Puede ser que tengan la misma religión, que tengan el mismo pasado histórico o el mismo idioma. Definir cuáles son las variables que definen a una nación es complejo, porque pueden no compartir el mismo idioma, pero sentirse parte de una nación. Pueden no compartir la misma religión, pero sí comparten a lo mejor el pasado histórico. Son diferentes razones, pero la conclusión, que es la importante, es que una nación se identifica a sí misma como uno mismo, como una colectividad. Entonces, estos nacionalismos son los que provocan que se formen los países. Que de pronto las 13 colonias, por ejemplo, en Norteamérica, digan, no somos ingleses, nosotros ya nacimos aquí desde hace una generación o dos. No somos británicos, queremos nuestra independencia política, porque no se sienten identificados, independientemente, claro, que siempre hay temas económicos, no se sienten identificados con los países que los gobiernan. El sionismo es un nacionalismo más. Es ese momento de la historia en el que los judíos dicen, queremos un pedazo de tierra en donde vivir. ¿Qué les lleva a decir algo así? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo piensan? Por el antisemitismo que hervía alrededor. Sobre todo en Europa Oriental, con los pogroms y con un hecho que vamos a ver más adelante. Antes de definir cuáles son o cuál es la causa que provoca que el sionismo surja, vamos a entender cuáles son los diferentes tipos de sionismos. En Enlace Judío tenemos muchísimo público, afortunadamente, que no es de la comunidad judía. Entonces, esta información siempre les parece interesante. Resulta que en las cenas de Pesaj, cuando los judíos una vez al año se sientan alrededor de una mesa y leen la historia de cuando los judíos fueron liberados con el liderazgo de Moisés de Egipto, de la esclavitud de Egipto, tenemos aquí un acontecimiento importante en la historia judía y que los judíos año con año conmemoran alrededor de una mesa. En este momento de la cena, en un momento determinado, los judíos tienen una frase muy emblemática que dice el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Es un anhelo que, si bien claro que hoy en día podemos tomar un avión y ir a Jerusalén y ir al Estado de Israel, se mantiene como una tradición el anhelo constante, la añoranza. ¿Y de dónde viene este anhelo? Pues de nada más y nada menos que más de 2000 años de antigüedad. Es más, podríamos decir que aproximadamente 2500 años de antigüedad. Porque fue cuando los babilonios expulsaron al pueblo judío que los judíos en Babilonia comenzaron a rezar con dirección a Jerusalén y a añorar
el regreso a esta tierra prometida. Desde aquellos tiempos hasta hoy en día, todos los judíos del mundo celebran esta fiesta de Pesaj en la que se dice el próximo año en Jerusalén. Entonces, este concepto de añoranza es el que nos demuestra el sionismo religioso. El sionismo religioso no tiene nada que ver con política, con relaciones públicas, no tiene nada que ver con el siglo XX. Es muy antiguo y está escrito en las escrituras sagradas. Jerusalén está escrito más de 700 veces en la Biblia hebrea. Entonces, este es el sionismo religioso. Hablemos ahora de otro tipo de sionismo, que es el sionismo político. Y de ese sionismo es padre Teodoro Herzl. Sé que están escribiendo algunos comentarios y más adelante hago una pausa y me dedico un poquito a los comentarios y luego continúo. Entonces, el sionismo de Teodoro Herzl, este hombre empieza a ver un caso muy particular en Francia, en donde él es enviado a trabajar como periodista. Teodoro Herzl nace en el Imperio Austrohúngaro. Él es un periodista judío, laico, y que trabaja como periodista. Entonces, eventualmente lo envían a París a cubrir un acontecimiento. Lo que sucede es que este acontecimiento trata sobre Alfred Dreyfus, un coronel francés judío que fue atacado, que fue culpado en Francia por vender información al enemigo que era Alemania. Entonces se le estaba acusando a este coronel de traición a la patria. Se le hace un juicio, se le declara culpable y se le envía a la Isla del Diablo como castigo. Pero la pregunta es, más allá de si era inocente o culpable, ¿qué tiene que ver que Alfred Dreyfus era judío? ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Imaginen ustedes qué lamentable sería que con cada noticia, positiva o negativa, digamos la religión de la persona. Imaginen ustedes que veamos que un secuestrador en la televisión es capturado. Y entonces el periodista anuncia a qué religión pertenece. ¿No les parece que esta información está de más? Bueno, pues eso pasó con el caso Dreyfus. La gente estaba a favor y en contra de Dreyfus, pero el tema era que el tema de su judaísmo salió a la luz. Era sumamente importante, lo acusaban de judío traidor, y entonces no se supone en el siglo XX que el judío ya está emancipado. ¿No se supone que ya tiene todos los derechos, al igual que el resto de la sociedad, que son considerados ciudadanos en toda Europa occidental? Entonces, si este era el escenario, ¿por qué el judaísmo de Alfred Dreyfus era relevante? Esto es lo que puede entender Teodoro Herzl. Se da cuenta que a pesar de la modernidad y que a pesar de que la modernidad y la civilización, el judío, esté civilizado, esté integrado a la sociedad, pues resulta que no es suficiente y que el tema del judaísmo en una persona judía sale a la luz siempre, independiente a si es algo positivo o negativo. El tema judío es el encabezado del titular. Entonces, Teodoro Herzl, con esta conclusión, decide que tiene que haber un pedazo de tierra para los judíos en donde vivir y crea lo que después se va a conocer como el Congreso Sionista Mundial y escribe su libro que se llama El Estado Judío. Pero ahorita vamos a eso. Estábamos en los temas de tipos de sionismo. Entonces, continuando con este tema, ya hablamos del sionismo religioso, que es este sionismo que empieza 500 años antes de la era cristiana, cuando los judíos
fueron exiliados a Babilonia y el judío comienza a añorar su retorno a la tierra prometida. Tenemos el sionismo político, en el que Teodoro Herzl es padre de este tipo de sionismo, y bueno, resulta que empieza a hacer relaciones públicas para lograr un Estado judío. Y tenemos el sionismo práctico socialista. Este es un tipo de sionismo más. ¿En qué consiste? Este prácticamente no tiene paciencia para la política. La política, ustedes saben que es un camino muy laborioso, con mucha burocracia, con mucha diplomacia, y que suele ser lento. Incluso a veces puede no rendir frutos. Entonces, ese sionismo ideológico, ese sionismo práctico socialista no tiene la paciencia de estarse presentando con diferentes autoridades del mundo. Ellos lo que quieren es emigrar a Eretz Israel. Y cuando emigran, ¿qué sucede? Que empiezan a trabajar. Desde ahí surge el sionismo práctico socialista. No hay tiempo para pensar, tampoco le interesa tanto el sionismo religioso de tantos años de antigüedad. El sionismo práctico socialista lo que quiere es emigrar y posteriormente trabajar para crear el Estado judío. Una vez que identificamos estos tipos de sionismos, el religioso, el político, hablemos un poco del caso Dreyfus del que estábamos hablando hace poco. Resulta que este hombre, este coronel que yo les platicaba, fue acusado de vender información al es acusado. Entonces, ¿qué sucede en consecuencia? Que lo mandan a la Isla del Diablo y que las personas a su alrededor lo empiezan a acusar de judío traidor. ¿Qué tiene que ver el tema de que si es judío o no? Desde mi punto de vista, nada. Una persona puede ser buena, mala, culpable, inocente, asesina o no asesina, independientemente de su religión. Resulta que, además de eso, Alfred Dreyfus no era culpable. Más adelante se descubrió al verdadero culpable y, de hecho, era tanta la vocación de Alfred Dreyfus a la milicia, era tanta su fidelidad a Francia, que incluso después de haber sido acusado, Alfred Dreyfus, antes de la Primera Guerra Mundial, y castigado con una pena tan cruel como fue haber sido como fue estar encarcelado en la Isla del Diablo, a pesar de eso, Alfred Dreyfus luchó por Francia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, este acontecimiento es el que lleva a Teodoro Herzl a explicar, a narrar, y resulta que publica su libro en 1896. ¿Cómo se llama su libro? El Estado judío. Y entonces ese libro es traducido de manera inmediata a muchos idiomas. Y él dice en este libro: creo que una maravillosa generación de judíos surgirá a la vida. Los judíos que lo quieran tendrán su estado. Estas frases retumban en todos los judíos del mundo. Su frase famosa que dice: si lo sueñas, no será una leyenda. Entonces este tema lo hace realmente maravilloso. Teodoro Herzl se convierte en el pilar en el que dirige el timón del sionismo político. De hecho, fue tanta su fama que un periódico inglés que se llama The Jewish Chronic dijo: un Moisés acaba de surgir y se llama Teodoro Herzl. Es maravilloso lo que este hombre comienza a realizar. Un año después de este libro, en 1897, él hace el Congreso Sionista Mundial
y le pide a todos los invitados que vayan vestidos de etiqueta. ¿Por qué? Porque él quiere presentarse ante el mundo como una sociedad judía moderna. Ya no son estos judíos encerrados en el shtetl, encerrados en los poblados pequeños de Europa Oriental. Ahora quiere presentarse como judíos modernos, completamente civilizados, que hablan el idioma del país, que si los ves por la calle no los puedes identificar como judíos porque se parecen por completo a cualquier otro ciudadano. Son abogados, médicos, arquitectos, notarios. Quieren ellos presentarse ante el mundo como gente civilizada, moderna. Y por eso pide que se vistan de etiqueta, que de hecho no es un disfraz. Los judíos en este tiempo, en 1897, comienzan cada vez más a integrarse a la sociedad y además, vale la pena decirlo, a integrarse de una manera sumamente efectiva, exitosa. Hay una gran estrategia en Teodoro Herzl, que es presentarse ante las autoridades del mundo como el presidente del Congreso Sionista Mundial. ¿Y qué es el presidente? ¿Y qué es el Congreso Sionista Mundial? No es nada. No hay nada debajo. Hay un deseo, eso sí, muy fuerte y muy genuino, pero no hay nada más que eso. Entonces, Teodoro Herzl se entrevista con el Papa de su tiempo, se entrevista con el califa del Imperio Otomano, el sultán, se entrevista con el zar en turno y va contactando con diferentes personas de una manera muy exitosa, porque si bien Teodoro Herzl no logra ver nada porque muere a temprana edad, muere a los 44 años de un infarto, sí logró presentarse ante el mundo como el presidente del Congreso Sionista y además logró que muchas autoridades importantísimas en el mundo contemporáneos a su tiempo le abrieran las puertas. ¿Ok? Entonces ese es un gran logro de Teodoro Herzl. Pero ¿qué pasa con Palestina en ese momento? ¿Qué sucede con esa región? ¿A quién le pertenece? ¿De quién es? Este tema es quizá el nudo del conflicto palestino-israelí que nos acompaña hasta hoy en día. Entendámoslo así. Palestina era una región del Imperio Otomano. Si nosotros vemos un mapa, y los invito a que pongan Imperio Otomano en Google, en Internet, se podrán dar cuenta que no hay Palestina ahí, ni otros países como Líbano, Siria, Irak, Jordania. No, estos países no existen en ese tiempo, en lo absoluto existen. Todos son árabes, algunos por ahí más hacia la derecha son persas, más arriba son turcos, pero todos están siendo gobernados por el Imperio Otomano. Un imperio que dura alrededor de 500 años, muy extenso, tanto en tiempo como en territorio. Y entonces en la Primera Guerra Mundial hay alianzas y el Imperio Otomano está de alianza en alianza con el Imperio Austrohúngaro y con Alemania. Y resulta que esta triple entente es la que sale perdiendo en la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes son los opositores? Son Inglaterra, son Francia, y estos países que son las potencias les urge que el Imperio Otomano se deshaga. ¿Por qué? Porque quieren apoderarse de esta parte del territorio para convertir toda esta región en sus colonias. Y eso fue justamente lo que sucedió. ¿En dónde estaban los judíos en este momento, en la Primera Guerra Mundial? Están por todas partes del mundo. Vamos a hacer aquí
Veo algunas preguntas, comentarios. Exacto, Meir, sionismo revisionista de Jabotinsky. Jabotinsky es un líder que pelea de manera muy radical por la causa sionista. Tenemos hola, shalom. Aquí pusieron una pequeña estrofa de la Tikva. Mientras palpita el corazón de un alma judía, rumbo al oriente, dirigimos la mirada a Jerusalén. Preciosa estrofa de la Tikva. Excelente exposición, dice Juan, muchas gracias. Aunque no soy judío, me lleva a entender más su pasado y cómo ha impactado en el presente. Gracias, Juan. Qué bueno que te puede ayudar en algo. La verdad es que escuchando pláticas y clases, aunque no lo absorbamos todo, vamos entendiendo un poquito más de lo que entendíamos antes de tomar esta clase. Y eso ya es un avance. Dice Angelina, así es, no soy judía, pero tengo un año queriendo aprender de su cultura. Bienvenida. Shalom, excelente. Gracias. Hola, bueno. Muy interesante, dice Luis Miguel. Saludos a todos, gracias. Continuamos entonces con esta situación que estamos viviendo en este momento, que es la Primera Guerra Mundial. Somos más de 120 personas viendo esta clase. Bienvenidos todos y continuamos entonces. Resulta entonces que los judíos están por todas partes del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Hay judíos en Europa Oriental sufriendo, pasándola muy mal, a expensas de lo que quiera el zar en turno. Están algunos judíos en Estados Unidos, en Europa Occidental, en diferentes partes, incluso de Noráfrica, en Egipto, Marruecos, etc. En Medio Oriente también. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial hay judíos que apoyan al Imperio Otomano y hay judíos que apoyan al Imperio Británico o a Inglaterra. La verdad es de que no se tiene claro con quién es más conveniente ir, porque lo que le interesa al judío es la causa sionista. Y durante la Primera Guerra Mundial no se tiene claro, pues, qué oportunidad, qué lado me va a brindar a mí como sionista mayor posibilidad de cumplir mi sueño, de hacer mi sueño realidad como sionista. Eso sucede hasta 1917, que de pronto Arthur James Balfour, el secretario de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, decide emitir una carta en la que expone que el Imperio Británico ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y estas palabras son maravillosas para los oídos sionistas de aquel entonces. Vamos a repetir las palabras. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Bueno, pues esto provoca una alía más, una inmigración más de judíos que se dirigen hacia Palestina porque creen que ahora sí su sueño sionista de nada más 2000 años, incluso más, se puede empezar a hacer realidad. Y empiezan a emigrar a Palestina todavía más cantidad de gente. No quiere decir que estas inmigraciones comenzaron en la Primera Guerra Mundial. No se confundan por ahí, empezaron décadas antes. Pero aquí hay una avalancha mayor por esta declaración que provocó este político británico. Entonces, cuando termina finalmente la Primera Guerra Mundial, es un hecho, el Imperio Otomano se deshace. Como una galleta que se desmorona, va perdiendo territorio, va perdiendo poder. Y entonces, ¿qué hacen los vencedores? Como suele siempre suceder en las guerras, se dividen el pastel, se dividen el territorio. Entonces, dos políticos de aquel entonces importantes, uno de apellido Sykes y otro de apellido Picot, se dividen el territorio. Es un momento importante en la historia porque, aunque este acuerdo no es tan conocido,
resulta que es importantísimo en la historia del Medio Oriente. Mark Sykes por el lado británico y George Picot por el lado francés. Ellos se reúnen en una oficina, extienden el mapa de lo que es un imperio otomano completamente desmoronado, ya desprotegido, en la derrota absoluta, y se dividen el territorio. Y se lo dividen unas partes para los británicos y otras partes para los franceses. Incluso hay ahí algunas partes para los rusos que también estaban de ese lado de ese bando durante la Primera Guerra Mundial. Líbano, por ejemplo, queda bajo mandato francés y es por eso que los libaneses hoy en día tienen tanta influencia francesa en su cultura, en su lengua, porque estuvieron dominados por muchos años por el Imperio francés. Entonces, vayámonos al punto de la historia que a nosotros nos interesa, que es Palestina. Palestina quedó bajo mandato británico. Y en este momento de la historia, los británicos no se dan cuenta que están tomando ahora sí que el explosivo en sus manos. ¿Por qué? Porque esa tierra, que es Palestina, o que es Eretz Israel para los judíos, tiene toda la carga religiosa que puede un territorio tener. En ese territorio, según la creencia judía, es la tierra prometida, que está escrita en la Torá, en la que Abraham Avinu llegó con su descendencia. En el tiempo, en la religión del Islam, es Jerusalén, es Jerusalén, el lugar desde el lugar del que Mahoma se elevó a los cielos en compañía del arcángel Gabriel. Y es también el territorio en donde nació Jesús y en donde fue crucificado. Entonces, sin duda, este territorio es el centro neurálgico de la religión y ustedes saben perfectamente que una religión está llena de pasión, siempre están las extremas derechas en todas las religiones, sin excepción, que no permiten el diálogo ni siquiera con el contrincante. Y entonces tenemos pues una zona muy muy álgida, muy conflictiva, pero en ese momento, 1918, que termina la Primera Guerra Mundial, los británicos solamente ven y piensan que están tomando un pedazo de tierra más en donde ellos van a gobernar una colonia más británica ya del inmenso imperio británico que existe en aquellos años. Vale la pena mencionar, señores, que el imperio británico es inmenso. Lo que sucede, y por qué a veces no lo vemos tan grande en la conciencia, con los ojos o con la mente, es porque los territorios que gobierna el imperio británico están separados. Entonces eso no nos permite ver una inmensa mancha en el mapa, como sucede con el Imperio Romano, por ejemplo, o con el Imperio Otomano. Sin embargo, el Imperio Británico es inmenso, el más grande de la historia, porque tienen colonias simplemente por todas partes. Arriba de lo que es hoy Estados Unidos, en África, la India, Australia. Entonces, este inmenso imperio británico simplemente crece más al terminar la Primera Guerra Mundial y Palestina está dentro de este inmenso territorio. Voy a hacer una pausa para leer un poco los comentarios. Dice Luis Miguel, muy interesante y amena la forma en que compartes el conocimiento de la historia y cultura del pueblo de Israel. Muchas gracias, muchas gracias. Y aún siguen en constante violencia árabes y judíos. Efectivamente, Yolis, es así. María Antonia, interesante. Daniel, shalom. Moría, excelente explicación. María Luisa, shalom. Ok, Dan, saludos a Dan Greenberg. Perfecto. Entonces estamos así en este momento de la historia después de la
de la Primera Guerra Mundial. Pero que tenemos que ahora los judíos pues exigen lo que les prometieron en 1917. ¿Qué les prometieron en 1917? Les repito, que el gobierno de su majestad, es decir, el gobierno británico, veía con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Entonces, ¿qué pasó? Ya pertenece al Imperio Británico. ¿Dónde están las promesas cumplidas? Pues no sucede. Transcurre la década de los 20 y es esta década muy, muy importante porque los judíos y los árabes comienzan a pelear entre sí. Las calles de Palestina se hacen verdaderos campos de batalla. En 1929 tenemos una masacre importante, la masacre de Hebrón, y en 1936 estalla la revuelta árabe. ¿Por qué estalla? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Es muy fácil. El mufti de Jerusalén, el gobernador, por llamarlo de algún modo, de Jerusalén, era Jamin al-Husseini. Y él empieza a correr el rumor de que los judíos quieren tomar la explanada de las mezquitas. Ese rumor es suficiente para calentar los ánimos y levantar en la población árabe una violencia sin precedentes hasta ese momento. ¿Cuánto dura esta revuelta? 3 años. Eso es lo impactante de este tiempo en la historia. Que esta revuelta dura 3 años y le llevan 3 años a los británicos controlar esa violencia tan tremenda. ¿Ok? Entonces, estamos en 1939, ya logran controlar esta violencia y después, ¿qué sucede? En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, Hitler invade Polonia, millones de judíos son perseguidos en Europa Occidental y en Europa Oriental, y entonces los judíos de Palestina están desesperados por crear el Estado judío. Quieren crearlo porque la diplomacia que inició Teodoro Herzl no ha resultado, no ha dado frutos en los 30s y en los 40s. Porque incluso la diplomacia que continuó David Ben Gurión tampoco está rindiendo frutos en la década de los 30 y en la década de los 40. Entonces tenemos aquí a judíos ya muy, muy radicales y se forman organizaciones como Irgun, Etzel, Lehi, Stern, que dirige Abraham Stern, que están dispuestos a atacar a los británicos con el objetivo de ya conseguir su propio Estado. Los británicos tratan de controlar la violencia en esta región y llegamos a un punto importantísimo en la historia que ya es aquellos años del Holocausto. Los judíos comienzan a ser masacrados, asesinados, ya sea en guetos, en cámaras de gas, en fosas comunes, que son asesinados en lo que se llama el Holocausto de balas. Entonces, este escenario provoca mucho enojo en la población judía. ¿Por qué? Porque Palestina no es un lugar de refugio en ese momento. ¿Por qué no es un lugar de refugio? Porque en 1939, ¿se acuerdan que terminó la revuelta árabe que yo les platicaba? Que era nacional, regional, solamente en Palestina. Pues en ese momento los británicos dijeron, hagamos una pausa. No pueden los judíos seguir emigrando. Somos 142 personas en este momento viendo la clase. Bienvenidos a todos. Estamos hablando de los inicios del sionismo y estamos hablando de esos momentos importantísimos en la historia, como fue la época del Holocausto, en donde los judíos que viven en Palestina están desesperados por lograr un Estado, pero además urge que Palestina abra sus puertas,
porque en 1939 es emitido un libro blanco que prohíbe prácticamente la entrada de los judíos a Palestina. De modo que cuando los judíos son perseguidos en Europa occidental y oriental por el nazismo y que urge un refugio más que nunca en la historia judía, las puertas de Palestina son herméticamente cerradas y los británicos no permiten a los judíos entrar a Palestina. Esta es una gran coincidencia que sucede en la historia judía, que se cierran las puertas por un lado en Europa, en Medio Oriente, y por otro lado las cosas se ponen demasiado mal en Europa. Finalmente termina la Segunda Guerra Mundial y tenemos un resultado, señores, catastrófico, lamentable, único en su tipo. Cuando se logra cuantificar que 6 millones de judíos fueron asesinados, un número al que no es difícil llegar, porque simplemente habían censos perfectamente hechos de la cantidad de judíos que había en cada comunidad judía. Entonces, cuando se hace un censo de nuevo de cuántos judíos quedan en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera, entonces el número se obtiene de manera muy automática, la cifra es tremenda. Hay ya 154 personas en la clase, bienvenidos todos. Las fosas comunes en el Holocausto se comienzan, después de la Segunda Guerra, se comienzan a abrir y es patético, es nefasto, es escalofriante ver a los cuerpos, a los cadáveres que fueron asesinados uno tras otro de manera continua, sin ningún tipo de piedad, y solamente se les echó tierra encima y de este modo, pues, el nazismo trató de ocultar su genocidio. Hagamos 160 personas, hagamos algo en este momento, demos like, todos den un like en este momento, un like, se los agradezco, un corazoncito, lo que quieran. Muchísimas gracias por esta clase, por acompañarme, pero vamos a continuar un poquito más. Faltan minutitos, no se vayan. Después del Holocausto, señores, los judíos están desesperados. Ahora ya lo que tenemos son sobrevivientes del Holocausto y es un judío. Gracias por los likes, por los corazones. A todos, gracias. Que quieren y que exigen más que nunca un Estado judío para vivir. Quieren una casa. Hay tantas naciones en el mundo que han logrado su independencia política que exigen que los judíos no tienen por qué ser un caso diferente. Entonces, después de tanta batalla y de tantos años de lucha, los británicos deciden soltar el tema. Es muy complicado, muy conflictivo, y deciden pasar el tema a la Organización de las Naciones Unidas. En este momento, la Organización de las Naciones Unidas hacen una votación en noviembre de 1947 y los países involucrados dan su votación al respecto y se cuantifican 33 votos a favor. 33 votos a favor de la creación de 2 estados, uno árabe y uno judío. 13 votos en contra y 10 abstenciones. Eso es lo que provoca que de pronto esta región, que era del Imperio Otomano y luego pasó al Imperio Británico, y sea este lugar peleado por árabes y judíos, se ha dividido en 2. Los judíos deciden tomar lo otorgado, aceptan, a pesar de que Jerusalén, la tierra ancestral, la tierra tan importante en la Biblia hebrea, no está siendo concedida en este acuerdo, en esta votación al pueblo judío, sino que Jerusalén va a permanecer como una
una entidad independiente que va a ser gobernada internacionalmente por la ONU. Entonces, a pesar de eso, los judíos, 170 personas, señores, somos ahorita, 170, bienvenidos todos, estamos terminando la clase, estamos ya en el momento en el que 1947, después de la votación, los judíos aceptan lo otorgado y hay un tiempo que el Imperio Británico va a estar evacuando esta región y en 1948, en mayo, el último británico abandona la región, una región que le salió muy cara esta presencia en este lugar porque fue siempre un ambiente muy violento. Y en 1948 David Ben-Gurión declara la independencia del Estado de Israel. Somos 187 personas. Bienvenidos, la verdad qué maravilla. Estamos acabando la clase. Es el 14 de mayo de 1948 cuando David Ben-Gurión declara la independencia del Estado de Israel, ofrece paz a todo el Medio Oriente en pro, como lo dice la Carta de Independencia, de una buena relación, de una buena vecindad. Dice que el Estado de Israel está comprometido con llevar paz y desarrollo al Medio Oriente. Y eso sucedió el 14 de mayo de 1948. Han pasado ya más de 70 años de ese histórico momento y hoy tenemos un Estado de Israel líder, muy líder en vanguardia, en medicina, en tecnología, en agricultura, un país muy sólido con un gobierno democrático, muy democrático en el que hay una libre expresión completa, absoluta. Hay periódicos que están solamente dirigidos en contra del primer ministro del Estado de Israel y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es una libre expresión. Eso se puede presumir del Estado de Israel. Han habido muchas ocasiones en la historia de Israel en las que una investigación, una comisión es dirigida a investigar a políticos, incluso al primer ministro, y estas investigaciones se han llevado a cabo y se han encontrado culpables de ciertas cosas, de ciertos hechos a los mandatarios y entonces se les obliga a renunciar. Todo esto es maravilloso porque nos habla de un país en donde abunda la democracia, en donde abunda la libre expresión. Fue un placer estar. Despídanse con un like, con un corazoncito, por favor. Me da muchísimo gusto ver a 182 personas en este momento conectadas. Fue un placer estar con ustedes. Estuvimos casi una hora juntos hablando de este momento, de momentos muy, muy importantes en la historia judía, en la historia del Estado de Israel, cuando todavía el Estado de Israel era un sueño, y platicamos de cómo se formó el sionismo, cuáles fueron los elementos que lo provocaron. Déjenme un comentario, por favor. Gracias por sus likes, por los corazones. Déjenme un comentario qué les pareció la clase y continúen siempre viendo Enlace Judío. Es un medio de comunicación siempre con información veraz. Hay todo un equipo trabajando porque la información siempre esté verificada, completa, oportuna y demás. Muchísimas gracias, señores. Gracias por los likes, por los corazones. 1.000.000 de gracias y que Dios los bendiga. Am Israel Jai. Gracias.